Muy buenos días a todos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? El mejor lugar es estar aquí. Sabemos que algunos han tenido vacaciones y los chicos han descansado y los papás felices de que los chicos estén en la casa. Pero qué hermoso estar en la casa del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Yo quiero que vayas a Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Hoy estamos estudiando el libro de Lucas y la semana pasada estuvimos reflexionando la importancia de un arrepentimiento verdadero. ¿Y qué significaba un arrepentimiento verdadero? Un arrepentimiento verdadero va a rechazar siempre el ritualismo, va a revelar resultados y va a recibir restauración. Y era el enfoque de la predicación de Juan. Arrepiéntanse, generación de víbora, arrepiéntanse y hagan fruto de arrepentimiento. Hoy vamos a estar reflexionando sobre dos versículos y tiene que ver con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te invito que te pongas de pie, pero también no te olvides, por favor, de ir a la página de la iglesia y poder compartir. Porque muchas personas, es interesante cómo hay muchas personas de otras ciudades y otros países que están viendo el mensaje a través de nuestra iglesia. Así que compártalo, no te quedes en Facebook, solamente compártelo y abre tu Biblia. Así que vamos a abrir, por favor, Juan capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Dice la palabra del Señor así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Podemos tomar asiento. Hay ciertas palabras que me encanta aquí en estos dos versículos que vamos a estar reflexionando, que lo divide en tres etapas. La primera palabra que vemos allí, que dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús. Así que te invito a que puedas subrayar esa palabra. Allí dice: también Jesús fue bautizado. La otra palabra clave que me encanta, que es orando. No solamente Jesús se bautizó, como había personas que se estaban bautizando, sino que Jesús estaba orando. Y cuando ora, suceden cosas. Y la otra palabra que me gusta es descendió. Entonces, en estos versículos, la palabra también, la palabra orando y la palabra descendió, el Espíritu Santo. Y yo quería que reflexionemos en esta mañana, en esta tarde, cuáles son las marcas de transformación. ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las marcas de una verdadera transformación? Si la semana pasada vimos que había que tener un arrepentimiento verdadero, ¿cuáles son las señales? ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las evidencias de ese arrepentimiento verdadero? Porque las marcas van a producir una transformación en nuestra vida. Por eso el título de este mensaje es Marcas de Transformación. Y hay tres cosas que podemos aprender en estos versículos, pero después quiero detenerme y ampliar un poquitito más en un punto. Pero primero que podemos aprender aquí es que cuáles son las marcas de la transformación es una vida marcada por la profesión pública. Una vida marcada por la profesión pública. Dice el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Si recuerdan, Juan estaba anunciando al pueblo que el bautismo que él hacía era el bautismo de arrepentimiento, y claro que así lo era. La gente de veras cambiaba su manera de pensar y reconocía su pecado de incredulidad y era bautizado. Entonces, el bautismo tiene que ver con
identificación. Esas personas reconocían sus pecados, pero ¿qué? Pero el bautismo se identificaban abiertamente con Dios y el mensaje de Juan. Ahora bien, Cristo no tenía ningún pecado que confesar. Y Cristo no tenía nada por qué arrepentirse. Sin embargo, fue bautizado por Juan. Ahora, tiene que ver con la profesión pública o también tiene que ver con el testimonio público. Entonces, cuando una persona pasa por las aguas del bautismo, está profesando públicamente, está dando testimonio públicamente, la gente está viendo lo que él está haciendo. Entonces, cuando nos bautizamos, estamos demostrando al mundo entero en quién creemos. Cuando uno se bautiza, está mostrando al mundo en quién cree. Pero también, no solamente en quién cree, sino que está mostrando a quién pertenecemos. El que se bautiza está mostrando en quién cree, pero a partir de ahora, a quién pertenece. Y eso me lleva a entender entonces que el bautismo es una demostración externa de un cambio interno que solamente lo hace Jesús. El bautismo entonces es una demostración externa de un cambio interno que Jesús hace en nuestra vida. Ahora, entonces, Jesús nos enseña y Jesús nos da el ejemplo de haberse bautizado. ¿Cuáles son las marcas de una transformación? Una vida marcada por tu profesión pública. Ahora, ¿ya te has bautizado? ¿Has pasado por las aguas del bautismo? Ahorita vamos a ver y vamos a tratar de entender bíblicamente el bautismo. Pero eso me lleva al segundo punto. No solamente una vida marcada por la profesión pública, sino que una vida marcada por tu persistente oración. Jesús no solamente se bautizó, pero dice que estaba orando. Ahora, era una característica de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dio el ejemplo. En Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1, 35. Hoy voy a estar dando varios versículos, leyéndolo rápido, así que puedes ir anotando allí. Marcos 1, 35. ¿Qué dice? Que Jesús se levantaba muy de mañana y era muy oscuro y salió a un lugar, ¿para qué? Para orar. Entonces Jesús nos dio el ejemplo de oración. Ahora, en Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús le dice a los discípulos: vosotros pues oraréis así. No solamente Jesús nos da el ejemplo, sino que Jesús nos enseña cómo poder orar. Y en Lucas capítulo 18, 1 nos muestra la necesidad de orar. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, Jesús era una persona de oración. Y una oración constante, una oración perseverante, una oración persistente. Nosotros a veces oramos cuando hay una necesidad, o nosotros a veces oramos cuando nos acordamos, o nosotros a veces oramos cuando estamos en aprietos. Pero Jesús tenía una vida de oración, porque en otros versículos no dice que solamente sale de mañana, sino que al mediodía está orando, y también en la noche, y también en toda la noche. Entonces vemos aquí que Jesús nos da el ejemplo, que Jesús nos enseña cómo orar, y que Jesús nos enseña la necesidad de orar. Entonces, si Jesús nos da el ejemplo, si Jesús nos enseña a orar, y Jesús nos muestra la necesidad de orar, si yo soy un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo, tengo que entender la importancia de la oración, la necesidad de orar, la necesidad de seguir el ejemplo de Jesús y la necesidad de orar sin desmayar en todo tiempo y en todo lugar. Ahora te hago una pregunta.
¿Cómo está tu vida de oración? Si evalúas tu vida, ¿cómo está tu vida de oración? Y eso me lleva al tercer punto. Una vida marcada por la perfecta presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo dice, Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió, y el versículo 22 comienza diciendo, y descendió el Espíritu Santo sobre él, que dice, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Es interesante que aquí, en estas simples palabras, podemos ver la Trinidad. Podemos ver a Jesús, podemos ver al Espíritu Santo y podemos ver a Dios. Entonces, es importante que tú recuerdes que nosotros como iglesia creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces vemos aquí las tres personas de la Trinidad. La presencia perfecta, la presencia completa, la presencia perfecta es Dios en tu vida, visiblemente y audiblemente. Ahora, entonces, ¿cuáles son las marcas? Jesús se bautizó. Jesús fue bautizado por Juan. Jesús permitió ser bautizado. No dijo, no, a mí no me bautice porque yo soy Jesús. Fue bautizado. Jesús seguía orando y en ese momento el Espíritu desciende como paloma y se escucha la voz de Dios diciendo que es su Hijo amado. Ahora, entonces, te hago una pregunta. Si Jesús se bautizó y si Jesús nos dio el ejemplo, ¿es importante el bautismo? ¿Es importante el bautismo? Fíjense que es interesante que Jesús inicia su ministerio ¿cómo? Bautizándose. Pero cuando Jesús termina su ministerio en Mateo 28, cuando murió, resucitó y antes de subir al cielo, ¿qué le dice a sus discípulos? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos, ¿qué más? Bautizándoles y después ¿qué? Enseñándoles. Entonces, interesante, si al comienzo del ministerio de Jesús, Él pasa por el bautismo y al finalizar su ministerio, antes de subir a la diestra del Padre, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, hay importancia en el bautismo. Ahora, hay muchas opiniones acerca del bautismo, de muchas iglesias o muchos grupos, pero a veces son extremas. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña que el bautismo es necesario para salvación. Después existen otros extremos que como el bautismo no es necesario para la salvación, el bautismo no es importante. Aunque el bautismo no salva, es importante porque la palabra de Dios lo enseña. Y yo quiero que pensemos 5 preguntas en esta mañana o en esta tarde, que vamos a tratar de responder bíblicamente. La primera pregunta es, ¿qué significa el bautismo? La segunda pregunta, ¿quién debe bautizarse? La tercera pregunta, ¿por qué debemos bautizarnos? La cuarta pregunta, ¿cómo debo bautizarme? Y la quinta pregunta es, ¿cuándo? El pastor se vino preguntón, ¿ok? ¿Qué, quién, por qué, cómo, cuándo? ¿Qué significa? ¿Quién debe bautizarse? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Y cuándo? Ahora, póngase una mano en su corazón. ¿No ha pensado alguna vez por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Quién debe bautizarse? ¿Cómo lo tengo que hacer? No, todavía no estoy preparado. No, todavía no.
Y a veces tenemos miedo, a veces tenemos dudas. Vamos a ver a través de la palabra de Dios entonces estas preguntas. Pero antes de eso, quiero tener 3 aclaraciones. La primera aclaración: el bautismo no me hace un creyente. El bautismo muestra que ya yo he creído. Repito otra vez, el bautismo no te hace ni me hace creyente, sino que muestra que ya hemos creído y es evidencia de que hemos creído. El bautismo no me salva. El bautismo no me salva. Solo la fe depositada en la persona de Cristo es la que salva. Solo Cristo salva. Y el tercer aclaración: el bautismo es un símbolo exterior de mi compromiso interior de corazón. Entonces el bautismo, dijimos entonces que es un símbolo exterior. La gente lo está viendo exteriormente, pero comienza con mi compromiso interior. Entonces la primera pregunta era: ¿qué significa o qué simboliza el bautismo? Y la palabra bautismo o el bautismo tiene que ver con una simple palabra: identificación. ¿Ok? Nosotros nos estamos identificando con alguien, que es Cristo. Fíjense lo que dice estos versículos, después puede leerlo en su casa. En 1 Corintios 15 dice: Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Colosenses 2:12 dice: al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él. Colosenses me está diciendo: al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y también resucitados con Él. En Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así que ahí comienza la respuesta a la primera pregunta. Entonces, ¿qué significa o qué simboliza el bautismo? Lo primero, ilustra la sepultura y la resurrección de Cristo. El bautismo está ilustrando la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero también ilustra mi vida nueva como cristiano y simboliza la muerte y resurrección con Cristo. Entonces, el bautismo me ilustra la muerte y sepultura de Cristo. Simboliza mi vida nueva en Cristo. Pero también simboliza que yo soy resucitado, soy sepultado y bautizado junto con Cristo. Ahora, es interesante que estos versículos me llevan a la pregunta más adelante: ¿de qué manera y cómo nos bautizamos? Entonces, ¿qué significa o qué simboliza el bautismo? La sepultura y la resurrección de Cristo. Mi sepultura y mi resurrección, ¿con qué? Con Cristo. Ilustra mi vida nueva en Cristo. Por eso dice: y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Por eso, cuando alguien se bautiza, está dando testimonio público de su fe y compromiso con Cristo, que quiere sepultar al viejo hombre, a la vieja naturaleza, y resucitar a una nueva vida en Cristo. Me lleva a la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿quién debe bautizarse según la Biblia? ¿Quién debe bautizarse según la Biblia? Escuche estos versículos y tratemos de reflexionar juntos.
Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas se bautizaron? 3,000. Nosotros hace un tiempo atrás tuvimos el récord de que de 15 personas eran que bautizamos. Imagínense, 3,000 personas bautizándose. Otro versículo dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En otro versículo dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, y este versículo es uno de los que me gusta también porque explica los pasos. Dice, Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí me da los 3 puntos. Entonces, ¿quién debe bautizarse? La persona que oyó, la persona que creyó y la persona que obedeció y se bautizó. Entonces, no podemos bautizar a una persona que no cree en Cristo, porque lo que estamos haciendo es mojándole nada más, dándole un chapuzón. Vemos en estos versículos que los que se bautizaron primero antes de bautizarse, ¿qué hicieron? Oyeron la palabra. Oyeron el mensaje de salvación, oyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios, y no solamente oyeron, sino que pasaron al segundo punto, que es que creyeron. Porque yo puedo oír sin creer. Yo puedo estar viniendo toda la vida a la iglesia, oyendo sermones y sermones y sermones, pero no creyendo en mi corazón y no viendo evidencia de transformación. Entonces, ¿quiénes deben bautizarse? Los que han oído, los que han creído, y el próximo paso es bautizarse. Pero ¿qué hemos hecho en las iglesias a veces? Hemos oído, hemos creído y no obedecemos. No, todavía no estoy listo. Recién comencé la iglesia, tengo 15 años en la iglesia, pero todavía no estoy preparado. Y a veces vienen las dudas o las preguntas. Y a mí me han hecho muchas veces esto. Y yo comparto esto siempre. Mucha gente tiene el deseo de bautizarse, pero tiene generalmente las mismas dudas. La primera es, pastor, yo me quiero bautizar, pero todavía no estoy preparado. ¿Usted estaba preparado para ser padre, para ser madre? No. Hasta el día que muramos vamos a seguir aprendiendo. El bautismo no es para el que está preparado, sino para el que obedece. Cree y obedece. No estoy preparado. No es para el que está preparado, sino para el que obedece. Y a veces me dicen, pastor, yo quiero bautizarle, pero hay muchas cosas que todavía tengo que cambiar en mí. Y claro que sí. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas van pasando y aquí todas son hechas nuevas. Es un proceso. Hasta el día de que muramos vamos a necesitar arrepentirnos cada día de nuestros pecados, pero Él es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestros pecados de toda maldad. Entonces eso es una excusa. Todavía no estoy preparado, todavía no sé mucho de la Biblia. No le vamos a hacer un examen, aquí no vemos un examen de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento para ser bautizado, sino que oyeron, creyeron y bautizaron. Del creer a la obediencia, ¿cuánto tiempo pasaba en la Biblia? Eran rápidos.
nosotros hemos comenzado. No, todavía tiene que tener 18 años, tiene que hacer esto, tiene que dejar esto, tiene que poner esto, no, que todavía no está preparado. Y anteriormente, no sé usted, pero yo también, anteriormente me hacían estudiar unos libros, el Sígueme 1, el Sígueme 2 y el Sígueme 3. ¿Alguien pasó por el Sígueme 1, 2 o 3? ¿O yo estoy muy viejito? Ah, muy bien, no me hace. Ok. Y también antes nos hacían parar el domingo enfrente de la iglesia para dar el testimonio público. Imagine yo que era tartamudo y sigo siendo tartamudo, me pusieron enfrente, lo bueno que mi papá era el pastor, pero estaba tan nervioso que tartamudeaba, así que no podía dar mi testimonio público. Pero a veces eran costumbres. Pero a veces ponemos excusas para no pasar por las aguas del bautismo. Y uno dice, yo me quiero bautizar, dice, pero yo vi que fulanito se bautizó y después se fue al mundial otra vez y se portó mal. Yo no le quiero fallar a Dios. Qué bueno que no le queramos fallar a Dios. Pero en realidad somos pecadores, redimidos y santificados por la gracia del Señor. Entonces, ¿quién debe bautizarse? Los que han oído, los que han creído y los que han bautizado. Ahora, ¿por qué debo ser bautizado? Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Qué significa eso? ¿Por qué debo ser bautizado? Para seguir el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos. No solamente para seguir el ejemplo, sino porque Cristo lo pidió. Y muchos de los que oyeron creyeron y fueron bautizados. Hechos 1:8. Y en esto sabemos que le conocemos y guardamos su mandamiento. Demuestra que realmente soy un discípulo. ¿Por qué me debo bautizar? Para seguir el ejemplo de Jesús. Porque Jesús lo dijo y lo ordenó. Y demuestra que verdaderamente soy un discípulo. Ahora, ¿cuál es el modo del bautismo? ¿Cuántos bautismos existen bíblicamente? En las costumbres hay dos bautismos, por aspersión y por inmersión. Pero fíjense lo que dice Efesios 4:5. Un Señor, una fe y dos bautismos. No. Un Señor, una fe y un bautismo. Dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En Romanos capítulo 6. Entonces vemos aquí que Juan bautizaba en el Jordán y también bautizaban en Enón. Ahora, ¿qué es lo que había en esos lugares? Agua. Entonces, ¿qué se necesitaba? Agua. Y la palabra bautizo significa sumergir. Entonces, el bautismo tiene que ver con inmersión. Ahora, la costumbre y la tradición nos enseña el bautismo por aspersión. Y el bautismo por aspersión es rociar. Pero en la Biblia vemos que era por inmersión. ¿Por qué? Porque simbolizaba ¿qué? La muerte y resurrección de Cristo. Por eso cuando yo me bautizo estoy muriendo a la vieja naturaleza y resucitando junto con Cristo. Está ilustrando lo que Jesús hizo en la cruz. Está demostrando que soy un verdadero discípulo. Entonces, ¿cuántos bautismos hay? A través de la Biblia hay un bautismo. Ahora, y el último punto. ¿Cuándo debo ser bautizado? Bíblicamente, tan pronto como hayamos creído. Eso es lo que dice la Biblia. Aquellos que creyeron fueron bautizados 3 meses después, 5 años después, cuando pasó por todos los cursos.
aquellos que creyeron fueron bautizados aquel día. Otro dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No hay razón para posponer el bautismo. Ahora, ¿puedo ser bautizado con toda mi familia? Sí, pero cada miembro debe entender el significado del bautismo. No es porque lo hacemos para acompañar. Entonces, reflexionando y terminando en este tiempo, vemos el ejemplo de Jesús y de unas marcas de transformación, marcada por la profesión pública de su bautismo, marcada por la persistencia en la oración y marcada por no solamente la persistencia de la oración, sino, lo perdí aquí, la perfecta presencia de Dios. Ahora, te hago una simple pregunta. ¿Qué estamos haciendo hoy ahorita aquí? Oyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí ya hemos creído en Jesús como nuestro Salvador? Gloria a Dios. Pero si todavía tú no has depositado tu fe en Cristo, hoy es la oportunidad de creer en Jesús. Pero te quiero lanzar un desafío. Si ya has oído y ya has creído, ¿cuál es el próximo paso que te falta? Bautizarte. Obedecer. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero pastor, ya lo hice de bebé, de pequeño. Ese bautismo no era el correcto. Nosotros como iglesia aquí dedicamos y presentamos a los bebés al Señor. Pero el bautismo es cuando yo oigo la palabra de Dios, cuando yo creo en Jesús como mi Salvador y yo obedezco. ¿Qué impide que te bautices? ¿Cuál es el problema que no puedes o no quieras bautizarte? Hoy es tiempo de posiblemente tomar una decisión. Así que yo te invito a que en este momento puedas ponerte de pie allí donde estás y comiences a orar al Señor. Y puedas, tú sabes en qué posición estás. Si todavía no has creído, no tiene que ver con una religión. La iglesia no te salva, Cristo te salva. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si no has creído, hoy es el día para creer en Jesús como tu Salvador. Y si no te has bautizado, hoy es el día para que tomes esa decisión. Y la próxima semana podamos bautizar aquí. No 3,000, porque no somos 3,000. Obedezcamos lo que Dios dice. Cantemos al Señor y terminamos con una oración. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti
ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. La gloria y el honor a Dios es a través de mi obediencia, y mi obediencia hacia Él, y mi obediencia hacia su palabra. Si todavía no te has bautizado, ¿qué te impide? Posiblemente el que está poniendo la traba no es Jesús, sino que somos nosotros mismos. Por eso yo quiero hacer este llamado en este momento. Aquellos que han oído y han creído y hoy quieren obedecer a través del bautismo. Habrá alguien en esta tarde que dice: yo quiero bautizarme, yo he entendido su palabra y lo quiero hacer. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? La próxima semana estaremos listos para bautizar. Si hay alguien que lo quiera hacer, que pase aquí al frente, porque vamos a orar por él o vamos a orar por ella.